Y América Latina, uno de los eventos que ayer tuvo gran importancia en Ecuador fue el debate presidencial, por supuesto. Tiene que ver con estos 16 binomios quienes tuvieron la oportunidad de mirarse a la cara y responder sobre tres ejes principales del país rumbo a las urnas, estos comicios presidenciales que se vienen en el país. Para entender lo que pasó ayer, vamos a conversar con un estratega comunicacional. Andrés Jaramillo ya está con nosotros en esta señal. Le doy la bienvenida. Andrés Jaramillo, gracias por su tiempo. La primera pregunta, ¿cuál es su mirada del debate de ayer, ese primer debate presidencial obligatorio? Muchísimas gracias, Andrés, y un saludo cordial. Pues bueno, este primer debate en realidad no fue tal, es decir, no hubo un contraste de ideas, sino que se dividió en dos momentos. Por un lado, una confrontación, lo cual de alguna manera hizo que esta polarización política que vive el país se vuelva más evidente, pero por otro lado también hubo muchas propuestas populistas que no tenían asidero, que no tenían incluso una normativa legal que las pueda sostener en el marco normativo que tiene el Ecuador y que por supuesto fue la tónica que se mantuvo en la mayoría del tiempo que duró este debate. Ahora, después de este debate, por supuesto viene el segundo, tal vez el más importante, el de los ciudadanos, que son quienes van a decidir quién de estos 16 se convertirán en los dos o los tres más fuertes al final de la jornada. ¿Alrededor de cuál de estos temas, de cuál de las declaraciones, de cuál de los participantes, según su mirada, se habló? ¿Qué robó la atención en las redes sociales, por ejemplo? En las redes sociales tuvimos varios nombres que de alguna manera resaltaron, entre ellos dos. El de Andrea González, recordarán ustedes, siguen la política ecuatoriana, que ella fue la candidata a vicepresidenta de Fernando Villavicencio, Sí. el candidato a la presidencia que en las anteriores elecciones ecuatorianas fue asesinado por las mafias que controlan el narcotráfico y vinculadas a la política del Ecuador. Ella tuvo un discurso claro, tuvo un discurso directo, supo comunicarse, la vio natural frente a las cámaras y tuvo este reconocimiento en las redes sociales que le permitieron tener un posicionamiento importante. Luego, Leonidas Issa. Leonidas Issa es el representante del partido Pachacuti, del movimiento indígena ecuatoriano. Él logró plantear una visión de país Sí. que de alguna manera conectaba mucho con la ideología de izquierda y que de alguna manera logró plantear estas propuestas para que los ecuatorianos y las ecuatorianas pues, puedan conocer un poco más a este candidato que ciertamente no había generado mayor conversación digital antes del debate y que luego del debate pues se registró una conversación interesante. Y por supuesto, los dos candidatos sobre los cuales hay más luces en este momento que son Luisa González y Daniel Noboa. Claro, el mandatario y su mayor opositora. Le preguntaba sobre las redes sociales porque desde el 2013, vaya que tiene mucho poder el voto joven allí en Ecuador y por supuesto la manera de evaluar al voto joven es a través de lo que expresan en las redes sociales, por ejemplo. Ahora, quería también traer sobre la mesa, estratega, a lo que era las González, Andrea González, Luisa González. ¿Cómo se ve, ¿sí?, la evolución de una Andrea versus una Luisa en este momento? ¿Cómo se interpreta? ¿Es algo que sale de sorpresa? ¿Se veía venir? Andrea González había hecho una plataforma política en torno a la oposición, al correísmo. De ahí esa frase que marcó el arranque del debate Ujú. cuando comenzó su intervención de que se hacía esta alusión de que el socialismo del siglo XXI había hecho una suerte de acuerdo con las FARC para poder movilizar la droga. Esto marcó la tónica y, por supuesto, Sí. marcó también la relación entre ambas González. Ambas González que contestaron y respondieron pero que al final del día Andrea pudo imponerse de alguna manera por su forma de hablar, por su forma de comunicar y por su forma de conectar con la población. Ella insistió en que representa a la nueva generación y supo precisamente presentarse como esa nueva generación. Luisa González, por su lado, tenía todo el peso de ser una de las candidatas que precisamente hoy se encuentra liderando las intenciones de voto y de alguna manera digamos que la intención, o tenía muchas más cosas que perder Luisa González en el debate. Pese a eso, tanto González como Daniel Noboa salieron ilesos. No cubrieron las expectativas que tenían sus seguidores precisamente de que brillen en el debate, pero salieron ilesos.
Claro, y ahora usted desde el lado más profesional, ¿cómo analiza no solamente el contenido, sino la forma de cada uno de hablar? Descríbame cómo se vieron a estos tres nombres que salieron a relucir. Un Daniel Noboa, actual mandatario, en lenguaje corporal, en contenido, en forma. Lo mismo para Luisa González y para Andrea González, si me puede describir rápidamente. El formato ayudó mucho para que los candidatos puedan soltarse un poco más. Un detalle que no fue menor es que les permitieron tener ayudas memorias, Sí, equipos electrónicos en el atril que se encontraba el debate, cosa que no ocurría antes. Y eso sin duda les permitió a ellos tener mucho más orden, tener a mano más recursos para poder responder, para poder hacer las preguntas. Previamente los candidatos sabían lo que iban a quién le iban a hacer la réplica, quién era la persona que les iba a hacer la réplica. Y entonces, todos estos cambios que se hicieron en la metodología del debate ayudaron para que fluya mejor el proceso. Sin embargo, por supuesto, al tener 16 personas claro. en el set, dividida en dos bloques, hacía que sea prácticamente imposible que se pueda profundizar sobre las propuestas. De ahí que apelaron a términos coloquiales. El candidato Saquicela, por mostrar un ejemplo nada más, habló de un plan hocico que llamó mucho la atención. El candidato Víctor Arauz habló de quitarle los derechos a los delincuentes. Y así tenemos varias alusiones que de alguna manera desde lo coloquial intentaron posicionarse en la mente del consumidor, pero por supuesto, muchos de ellos lo que lograron nada más fue convertirse en memes. Claro, sí, sin duda alguna. Ahora, Andrés Jaramillo, uno se pregunta qué viene después de esto. Ayúdanos a entender cuál es el porvenir para estos comicios presidenciales allí en Ecuador, según su mirada. El debate, y haciendo alusión a la edad de la audiencia que tú mencionabas, tuvo una audiencia de 40 años en adelante principalmente, Ok, y se lo vio por las redes sociales X y Facebook. En el post-debate, en cambio, vemos que ya hay el involucramiento de la población joven, ese voto joven del cual tú hacías acertadamente la referencia, es decir, el debate lo consumió personas adultas y el post-debate lo está consumiendo los jóvenes. De ahí radica la importancia de las estrategias que puedan tener los candidatos para reposicionarse luego del debate y poder llegar con productos y poder llegar con discursos y poder llegar con elementos que permitan conectar con este nicho que no es menor. Representa nada más y nada menos que el 29% del padrón electoral. En comicios tan cerrados como los que hemos tenido en Ecuador, en donde la diferencia para ganar en segunda vuelta ha sido de 2 o 3 puntos, por supuesto que este nicho representa y es muy importante. Pero tenemos un fenómeno adicional. Cada vez el ecuatoriano prolonga más la decisión del voto. Es decir, espera más tiempo para decidir el voto, a tal punto que en la última elección vimos que muchísima gente decidía el voto en la urna, el momento en que se encontraba con la papeleta. Por eso será fundamental no solo lo que venga en esta semana posterior al debate, sino también lo que venga en la última semana, antes de ese 9 de febrero, en el cual los ecuatorianos elegiremos presidente, asambleístas nacionales y hay parlamentarios andinos. Andrés Jaramillo, más temprano en otras entrevistas también a diferentes voces autorizadas del Ecuador, les hice la misma pregunta y no quiero que usted sea la excepción. Si hay que escoger a un ganador o ganadora de este debate de ayer, ¿quién se lleva este título? La inteligencia artificial. Todo el mundo alabó a la inteligencia artificial, hicieron planes y hasta le dieron competencias de ministro a la inteligencia artificial. Así es que si hablamos de ganadores, pues la inteligencia artificial fue la que se ganó precisamente. Pero además vemos que hay algunos actores políticos que lograron sacar una tajada muy grande del debate. Si bien es cierto, Andrea González no le alcanzará los votos o el capital hasta ahora de lo que se puede vislumbrar para poder llegar a una segunda vuelta a ser presidenta, quizás sí le alcance para poder lograr que los asambleístas del Partido Sociedad Patriótica, del expresidente Lucio Gutiérrez, sí logren tener asambleístas en nuestro Congreso Nacional. Por lo tanto, el Partido Sociedad Patriótica realmente va a ser el ganador de este capital que pudo haber conseguido Andrea González. Lo mismo con Leonidas Issa. Quizás no le dé el capital para poder llegar a ser presidente o ir a la segunda vuelta, pero Pachacuti sí tendrá asambleístas en la Asamblea Nacional gracias a estas luces que lograron captar del debate. Entonces vemos que lo mismo pasará con Luisa González, independientemente con Daniel Noboa, quien sea el perdedor, pues esto irá capitalizando para la Asamblea Nacional. Así que los ganadores realmente son los cabezas de lista de la Asamblea Nacional de los partidos que más brillaron.
Bien, Andrés Jaramillo, estratega comunicacional, nos deja un panorama mucho más claro de lo que ha pasado en Ecuador y de lo que se vendrá en los próximos días. Eso sí, esperamos que lo que sea que pase en esas urnas electorales sea lo mejor para el país y para la región. Tenga usted buena noche. Muchísimas gracias y un saludo cordial.